La práctica de la integridad personal. A medida que maduramos y desarrollamos nuestros propios valores y normas, o los absorbemos de otras personas, la cuestión de la integridad personal asume una importancia cada vez mayor en nuestra valoración de nosotros mismos. La integridad consiste en la integración de ideales, convicciones, normas, creencias, por una parte, y la conducta por otra. Cuando nuestra conducta es congruente con nuestros valores declarados, cuando concuerdan los ideales y la práctica, tenemos integridad. Repárese en que antes de que pueda siquiera plantearse la cuestión de la integridad, necesitamos principios de conducta, convicciones morales sobre lo apropiado y lo no apropiado, juicios sobre las acciones correctas e incorrectas. Si no tenemos aún normas, estamos en un nivel de desarrollo demasiado bajo, incluso para ser acusados de hipocresía. En este caso, nuestros problemas son demasiado graves como para ser definidos meramente como una falta de integridad. La cuestión de la integridad solo se plantea para quienes tienen normas y valores, es decir, por supuesto, para la gran mayoría de los seres humanos. Cuando nos comportamos de una forma que entra en conflicto con nuestro criterio acerca de lo que es adecuado, se nos cae el alma a los pies. Nos respetamos menos. Si esta conducta se vuelve habitual, confiamos menos en nosotros mismos o dejamos de confiar por completo. No es que perdamos el derecho a practicar la aceptación de nosotros mismos, en el sentido básico antes examinado. Hemos señalado que la aceptación de uno mismo es una condición previa del cambio o la mejora. Pero la autoestima se resiente necesariamente. Cuando una quiebra de la integridad hiere la autoestima, lo único que puede curarlo es la práctica de la integridad. Cuando nos comportamos de una manera que entra en conflicto con nuestro criterio acerca de lo que es adecuado, se nos cae el alma a los pies. Al nivel más elemental, la integridad personal supone cuestiones como estas. ¿Soy una persona honesta, fiable y digna de confianza? ¿Mantengo mis promesas? ¿Hago las cosas que digo y admiro y evito las cosas que afirmo deplorar? ¿Soy una persona justa en mis relaciones con los demás? A veces podemos encontrarnos presos en un conflicto entre valores diferentes que chocan en un determinado contexto. Y la solución puede estar lejos de ser obvia. La integridad no garantiza que hagamos la mejor elección. Solo exige que sea auténtico nuestro esfuerzo por tomar la mejor elección. Que permanezcamos conscientes, conectados a nuestro conocimiento. Que apliquemos nuestra mejor claridad racional. Asumamos la responsabilidad de nuestra elección y sus consecuencias, y no pretendamos huir en una confusión mental. Congruencia. La integridad significa congruencia, concordancia entre las palabras y el comportamiento. De las personas a que conocemos, confiamos en algunas y en otras no. Si nos preguntaran la razón, veremos que es básica esa congruencia. Confiamos en la congruencia y sospechamos de la incongruencia. Los estudios revelan que en las organizaciones hay muchas personas que no confían en sus superiores. ¿Por qué? Por falta de congruencia. Por hermosas declaraciones de intenciones que no se cumplen en la práctica. Por la doctrina del respeto al individuo que no se aplica en realidad. Por los eslóganes sobre el servicio al cliente en las paredes que no se corresponden con la realidad del trabajo cotidiano. Por los sermones sobre la honestidad traicionados mediante las trampas. Por las promesas de equidad traicionadas por el favoritismo. Sin embargo, en la mayoría de las organizaciones hay hombres y mujeres en quienes los demás confían. ¿Por qué? Porque mantienen su palabra, porque cumplen sus compromisos,
porque se limitan a prometer que defienden a su gente, sino que lo hacen, porque no predican la equidad, sino que la practican, porque no se limitan a aconsejar honestidad e integridad, sino que la viven. En una ocasión presenté a un grupo de ejecutivos este tronco de oración. Si yo deseo que los demás me perciban como alguien digno de confianza, estas fueron algunas de las terminaciones típicas. Yo debo mantener mi palabra. Yo debo ser ecuánime en mis relaciones con todos. Yo debo cumplir lo que digo. Yo debo atenerme a mis compromisos. Yo debo proteger a mis personas, aún en contra de mis superiores. Yo debo ser congruente. Para cualquier ejecutivo que desee ser percibido como una persona fiable, no es ningún misterio qué necesita hacer. Hay padres en quienes sus hijos confían y hay padres en quienes no confían. ¿Por qué? El principio es el mismo que el anterior: congruencia. Los niños pueden no ser capaces de expresar lo que saben, pero lo saben. Cuando traicionamos nuestras normas. Para comprender por qué son perjudiciales para la autoestima los fallos de la integridad, pensemos en lo que supone un fallo de la integridad. Si yo obro en contradicción con un valor moral que acepta a otra persona distinta a mí, puedo estar o no equivocado, pero no se me puede culpar de haber traicionado mis convicciones. Sin embargo, si obro en contra de lo que yo considero correcto, si mis actos chocan con mis valores afirmados, entonces obro en contra de mi criterio. Me traiciono a mí mismo. Por su misma naturaleza, la hipocresía se invalida a sí misma. Es un rechazo de la mente por sí misma. Una falta de integridad me socava y contamina mi sentido de la identidad. Me causa un daño mayor del que me puede causar cualquier censura exterior o rechazo. Si yo doy sermones a mis hijos sobre la honestidad, pero miento a mis amigos y vecinos, si me siento indignado cuando la gente no cumple sus compromisos conmigo, pero yo incumplo mis compromisos con los demás, si predico estar preocupado por la calidad, pero vendo indiferentemente mercancías defectuosas a mis clientes, si me desahogo en bonos cuyo valor sé que va a bajar con un cliente que confía en mi palabra, si pretendo tener en cuenta las ideas de mis empleados, pero ya me he formado un criterio, si utilizo a un colega del despacho y me apropio de sus logros, si pido una retroalimentación sincera y penalizo al empleado que está en desacuerdo conmigo, si pido sacrificios en el sueldo a los demás en razón de que corren tiempos difíciles y yo me procuro una gigantesca gratificación, puedo rehuir a mi hipocresía, puedo aducir cualesquiera racionalizaciones, pero el hecho es que cometo una agresión a mi respeto de mí mismo, que no paliará ninguna racionalización. Si estoy en una posición única para aumentar mi autoestima, también estoy en una posición única para reducirla. Uno de los grandes autoengaños consiste en decirse a sí mismo: solo yo lo sabré, solo yo sabré que soy un mentiroso, solo yo sabré que me comporto de forma poco ética con las personas que confían en mí, solo yo sabré que no tengo intención de cumplir mi promesa. Esto implica que mi juicio no es importante y que lo único que cuenta es el juicio de los demás. Pero cuando se trata de cuestiones relativas a la autoestima, tengo más que temer de mi propio juicio que del juicio de nadie. En el tribunal interior de mi mente, mi juicio es el único que cuenta. Mi ego, el yo que ocupa el centro de mi conciencia, es el juez del que no hay escapatoria. Puedo evitar a las personas que han conocido la humillante verdad acerca de mí, pero no puedo evitarme a mí mismo. Recuerdo un artículo del periódico que leí hace algunos años sobre un investigador médico de gran reputación
de quien se descubrió había estado falseando sus datos desde hacía tiempo, mientras acumulaba beca tras beca y distinción tras distinción. No había forma de que su autoestima saliese indemne a raíz de esta conducta, incluso antes de descubrirse el fraude. Conscientemente había elegido vivir en un mundo irreal, en el que sus logros y prestigio eran igualmente irreales. Mucho antes de que los demás lo supieran, él lo sabía. Los impostores de este tipo, que viven gracias a un engaño en la mente de otra persona, que consideran más importante que su propio conocimiento de la verdad, no gozan de una buena autoestima. La mayoría de las cuestiones relativas a la integridad que afrontamos no son grandes cuestiones, sino cuestiones menores. Pero el peso acumulado de nuestras elecciones tiene una incidencia en nuestro sentido de la identidad. Yo dirijo grupos de autoestima estable durante la semana para personas que han venido juntas a mí para un fin concreto, para aumentar su sentido de la eficacia personal y del respeto a sí mismas. Y una tarde presenté al grupo este tronco de oración. Si aporto un 5% más de integridad a mi vida, tras hacer la rueda de respuestas, estas son las terminaciones que se ofrecieron. Si yo aporto un 5% más de integridad a mi vida, yo diría a los demás cuando hacen cosas que me molestan. Yo no maquillaría mi cuenta de gastos. Yo diría a mi marido cuánto me cuestan realmente mis vestidos. Yo diría a mis padres que no creo en Dios. Yo reconocería cuando flirteo con alguien. Yo no sería tan conciliador con las personas que detesto. Yo no me reiría ante los chistes que considero estúpidos y vulgares. Yo me esforzaría más en mi trabajo. Yo ayudaría más a mi mujer en las tareas domésticas, tal como le prometí. Yo diría a los clientes la verdad sobre lo que están comprando. Yo no diría simplemente a los demás lo que desean oír. Yo no vendería mi alma con tal de tener éxito. Yo diría no cuando quiero decir no. Yo reconocería mi responsabilidad hacia las personas a las que he hecho daño. Yo me enmendaría. Yo mantendría mis promesas. Yo no pretendería un acuerdo. Yo no negaría cuando estoy enfadado. Yo me esforzaría más por ser justo y no perdería los papeles. Yo reconocería cuando los demás me ayudan. Yo lo reconocería a mis hijos cuando sé que estoy equivocado. Yo no me llevaría cosas del despacho a casa. La espontaneidad y velocidad de las respuestas de estas personas señalan que estas cuestiones no están muy alejadas de la superficie de la conciencia, aunque hay una comprensible motivación por rehuirlas. Una de las razones por las que considero tan útil la labor de completar frases es por su poder de evitar la mayoría de los bloqueos y evitaciones. Una tragedia para muchas vidas es que las personas subestiman considerablemente los costes para su autoestima y las consecuencias de la hipocresía y de la falta de honestidad. Se imaginan que en el peor de los casos todo lo que producen es cierto malestar, pero lo que se mancha es el propio espíritu. Hacer frente a los sentimientos de culpa. La esencia de la culpa, tanto si es mayor como menor, es el autorreproche moral. Yo hice algo mal cuando podía haber hecho otra cosa. La culpa siempre implica la elección y la responsabilidad, tanto si somos conscientes de ella como si no. Por esta razón es esencial que tengamos claro lo que está o no en nuestras manos, lo que es y lo que no es una quiebra de la integridad. En caso contrario, corremos el riesgo de aceptar la culpa de forma inadecuada. Por ejemplo, la idea del pecado original es por su misma naturaleza contraria a la autoestima.
Por ejemplo, supongamos que alguien a quien queremos, un marido, una esposa, un hijo, muere en un accidente. Aun cuando sepamos que este pensamiento es irracional, podemos decirnos a nosotros mismos, tuve que haberlo evitado de algún modo. Quizás este sentimiento de culpa se alimenta en parte por nuestro lamento de las acciones adoptadas, o no, cuando la persona aún vivía. En el caso de la muerte que parece carecer de sentido, como cuando una persona es atropellada por un conductor imprudente o fallece durante una intervención quirúrgica menor, el superviviente puede sentir una sensación insoportable de estar fuera de control, de estar a merced de un suceso que carece de significación racional. Entonces la autoinculpación o los reproches a uno mismo pueden paliar la angustia, pueden disminuir la sensación de impotencia. El superviviente siente algo así. Con solo que hubiese hecho esto y lo otro de forma diferente, no habría ocurrido este terrible accidente. Así pues, la culpa puede servir al deseo de eficacia, proporcionando una ilusión de eficacia. Vemos el mismo principio cuando los niños se culpan de cosas que han hecho mal sus padres. Si yo no fuese malo, papá no habría pegado a mamá. Si yo no fuese malo, mamá no se habría embriagado e incendiado la casa. Este problema lo examino en mi libro El respeto hacia uno mismo. La protección de la autoestima exige una comprensión clara de los límites de nuestra responsabilidad personal. Cuando no podemos hacer nada, no puede existir responsabilidad. Y cuando no hay responsabilidad, no es razonable reprocharse algo a uno mismo. Lamentarse sí, culpabilizarse no. La idea de pecado original, de una culpa a la que no podemos sustraernos, no somos libres de elegir, ante la que no tenemos alternativa. Entonces, la idea del pecado original, de una culpa a la que no podemos sustraernos, es por su misma naturaleza contraria a la autoestima. No somos libres de elegir, ante la que no tenemos alternativa. La idea misma de culpa sin voluntad o responsabilidad es una agresión tanto a nuestra razón como a la moralidad. Pensemos sobre la culpa y sobre cómo puede resolverse en las situaciones en las que somos responsables personalmente. En términos generales son precisos 5 pasos para recuperar nuestro sentido de la integridad con respecto a una ruptura particular. 1. Debemos admitir el hecho de que somos nosotros quienes hemos cometido la acción particular. Debemos afrontar y aceptar la plena realidad de lo que hemos hecho, sin desvincularnos o evitarlo. Lo asimilamos, lo aceptamos, asumimos nuestra responsabilidad. 2. Intentamos comprender por qué hicimos lo que hicimos. Lo hacemos de forma compasiva, como dijimos en relación con la práctica de la aceptación de uno mismo, pero sin justificaciones evasivas. 3. Si han participado otras personas, como sucede a menudo, reconocemos expresamente a la persona o personas en cuestión el daño que hemos causado. Manifestamos nuestra comprensión de las consecuencias de nuestra conducta. Reconocemos lo mucho que les ha afectado. Expresamos una comprensión en sus sentimientos. 4. Emprendemos todas las acciones posibles que puedan enmendar o minimizar el daño que hemos causado. Nos comprometemos firmemente a comportarnos de manera diferente en el futuro. Si no damos todos estos pasos, podemos seguir sintiéndonos culpables por la conducta indebida, aun cuando haya tenido lugar hace años, aun cuando nuestro psicoterapeuta puede habernos dicho que todos cometemos errores, e incluso aunque la persona afectada pueda habernos perdonado. Puede no bastar nada de eso. La autoestima sigue sin encontrar satisfacción. En ocasiones intentamos enmendarnos sin reconocer o afrontar lo que hemos hecho. O bien decimos, lo siento. O bien nos esforzamos por ser amables con la persona a la que hemos afectado, sin afrontar nunca expresamente la mala acción.
O bien ignoramos el hecho de que hay acciones específicas con las que podríamos paliar el daño que hemos causado. Por supuesto, en ocasiones no hay manera de deshacer el daño, y debemos aceptar y reconciliarnos con ello. No podemos hacer más de lo posible. Pero si no hacemos lo posible y adecuado, la culpa nos domina. Cuando el sentimiento de culpa es consecuencia de un fracaso de la integridad, solo un acto de integridad puede enderezar esa quiebra. Tendría que confiar en mi mente. ¿Qué haría entonces? Perdería el cariño de mis padres. Tendría que crecer. Si tuviera que pensar por mí mismo los valores según los cuales quiero vivir, mi madre tendría un ataque al corazón. Me liberaría. Tendría que decir a mis padres que creo que están equivocados acerca de un montón de cosas. ¿Esto es lo que hacen los adultos? Necesitaría un enorme temple. ¿No sería arrogante? Tendría que valerme por mí mismo. No podría ser ya más la pequeña de papá. Como ejemplos de la confusión y conflicto que puede significar la práctica de la integridad en la vida cotidiana, puedo citar los siguientes. Las mujeres que se atormentan con los dilemas morales planteados por la prohibición de los medios de control de natalidad y del aborto por la Iglesia Católica. Los funcionarios que, perplejos por la magnitud de la corrupción burocrática entre sus colegas y superiores, se ven inmersos en un conflicto entre su sentido patriótico y de buenos ciudadanos por un lado y las exigencias de la conciencia individual por otro. Los hombres de negocios esforzados y ambiciosos a los que al comienzo de su carrera se les ha animado a ser productivos y activos, pero que cuando finalmente cometieron el pecado de triunfar, se enfrentaron a la desorientadora alegoría bíblica de que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un hombre rico entre en el reino de los cielos. Las esposas que sienten que la concepción tradicional de la mujer como sierva del hombre conlleva una moralidad de autoaniquilación. Los jóvenes que se enfrentan al dilema de hacer el servicio militar o escapar de él. Las antiguas monjas y sacerdotes desencantados por las instituciones religiosas a las que se habían comprometido y que se esfuerzan por definir sus valores fuera del contexto de una tradición que ya no pueden aceptar. Los rabinos o antiguos rabinos con este mismo problema. Los jóvenes que se rebelan contra los valores de sus padres y no conocen otros valores alternativos. En todos estos conflictos vemos lo esenciales que son otras prácticas, como las de vivir de manera consciente y responsable para con uno mismo, para la integridad. No podemos practicar la integridad en un vacío intelectual. Para resolver cualesquiera de los conflictos citados, o muchos otros como ellos, tendríamos que reformular nuestros valores, compromisos y prioridades más profundos, o quizá pensar sobre ellos por primera vez, y estar dispuestos, si es preciso, a desafiar a todas las figuras de autoridad. Un ámbito en el que vivir de manera consciente y la integridad se intersectan claramente es en la necesidad de reflexionar sobre los valores que se nos han enseñado, sobre los supuestos comunes de nuestra familia o cultura, sobre los papeles que se nos han asignado e interrogarnos si encajan en nuestras percepciones y conceptos, o bien si chocan con lo que hay de más profundo y mejor en nosotros, con lo que en ocasiones se denomina nuestra verdadera naturaleza. Uno de los aspectos más positivos del movimiento feminista es su insistencia en que las mujeres deben pensar por sí mismas quiénes son y lo que quieren, no lo que otro quiere que deseen. Pero los hombres tienen que aprender, tanto como las mujeres, este tipo de reflexión independiente. Una de las penas que comporta el vivir de forma inconsciente, tanto en uno como en otro sexo,
es la de tener que soportar una vida no recompensante al servicio de metas que nos idiotizan y nunca son examinadas o elegidas conscientemente por las personas afectadas. Cuanto más alto sea el nivel de conciencia a que actuamos, más seguros estaremos de una elección explícita y más naturalmente enriqueceremos nuestra integridad. Acerca del principio de ser felices a nuestro modo. Examinando la complejidad de la toma de decisiones morales, en una conferencia se me preguntó en una ocasión qué pensaba del consejo de Joseph Campbell de ser felices a nuestro modo. ¿Creía yo que era éticamente adecuado? Yo respondí que si bien me gustaba la intención básica de Campbell, su afirmación podía ser peligrosa si se separaba de un contexto racional. Sugerí entonces esta modificación. Si se me obligase a condensar en una sola frase mis ideas acerca de la moralidad. Vive conscientemente. Asume la responsabilidad de tus elecciones y acciones y respeta los derechos de los demás y sé feliz a tu modo. Añadí que como máxima moral me gustaba mucho el proverbio español de tomad lo que queráis, dijo Dios, y pagadlo. Pero por supuesto las decisiones morales complejas no pueden tomarse simplemente sobre la base de máximas como estas, por útiles que puedan ser en ocasiones. Una vida moral exige una reflexión seria.